Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Los momentos que vive Cuba conducen sin dudas al análisis del impacto que tiene la estrategia de guerra no convencional de Estados Unidos en el mundo y especialmente los programas subversivos, la guerra comunicacional y cibernética y el llamado golpe suave que se ejecuta contra Cuba. De cómo se mueve esa interrelación en el espacio mediático, sea el virtual o el propio espacio de los medios en el ámbito físico, cómo se da esa interrelación entre los diferentes actores, cómo se utilizan pues diferentes técnicas narrativas también para intentar construir una realidad y construir símbolos. De eso estaremos hablando esta tarde en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de compartir con dos estudiosas de estos temas. La doctora Hilda Saladrigas Medina, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y la doctora Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, vicepresidenta primera de la Unión de Periodistas de Cuba y vicepresidenta también de la Federación Latinoamericana de Periodistas, profesora también de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Con ellas estaremos compartiendo esta mirada a un asunto importante cuando se quiere decodificar qué es lo que han intentado hacer en Cuba en estos tiempos. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Esta guerra contra Cuba del gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido diversas fases en los últimos meses y que ha tenido una expresión bien concreta a partir del pasado 11 de julio, tiene un sustrato, una base fundamental que no se puede desconocer, y es el Manual de Guerra No Convencional de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, que desde el 2010 rige un poco las acciones, resume las experiencias que ha recogido el imperio en su manera de enfrentar los desafíos frente a las fuerzas que considera adversarias. Y sobre eso, pues le propongo recordar algo de lo que dice este manual para después hablar con nuestras invitadas. El conflicto también incluye la realización de operaciones subversivas encaminadas a atacar y degradar la moral del adversario, su cohesión organizacional y efectividad operacional, así como a lograr distanciar al adversario de la población. Con el tiempo, estos ataques degradan la habilidad de la nación anfitriona o de las fuerzas de ocupación militar para proteger al poder y ejercer el control sobre la población. La subversión socava el poder de un gobierno
o del elemento de ocupación, al divulgar que es incapaz de gobernar con efectividad. Bueno, un elemento central de la estrategia, la subversión, el intento de demostrar que un gobierno es incapaz de gobernar. Son elementos que hay que tener en cuenta cuando se analiza lo que ha ocurrido en los últimos meses. Pero me gustaría, Rosa Miriam, acercarnos a cómo se articula todo este entramado, cómo hay esa articulación entre las redes sociales digitales, los monopolios mediáticos y lo que hemos llamado la maquinaria de fango de Miami, o la maquinaria que el gobierno de Estados Unidos ha creado y financiado precisamente para dirigirla contra Cuba. Mira, si quieres vamos a repasar, pues estuve haciendo la tarea y repasando esta guía estratégica interna de seguridad nacional de la administración de Biden, que fue publicada en marzo de este año. Es decir, porque este manual es del 2010, el de las operaciones especiales, pero Biden acaba de hacer en marzo su guía de seguridad nacional. Exacto, su relectura de esos documentos estratégicos. Y aquí hay otra cosa, hay elementos, porque a veces confundimos, por ejemplo, los documentos que tienen que ver con las políticas y con los diseños, son dos cosas distintas. Si las políticas son generales, se han mantenido durante mucho tiempo. En el tema del ciberespacio hay una doctrina que comienza en el año 2003, que se ha mantenido más o menos intacta, pero los diseños se van yendo, de alguna manera, acomodando a las nuevas circunstancias. Entonces, en este documento de marzo hay cosas que tienen que ver con todo esto, de lo que tú antecedías, o sea, cómo a veces hay una mala interpretación. Se considera, por ejemplo, cuando la gente está viendo, no sabe bien diferenciar entre los medios y las redes sociales y todos los actores que están participando, los youtubers, cuando no estamos viendo la sustitución de unos medios por otros. Lo que estamos viendo es una nueva arquitectura que utiliza cada vocería, cada elemento, cada actor en correspondencia con roles muy específicos. Los medios tradicionales siguen siendo los grandes amplificadores por el potencial que tienen, porque además legitiman determinados contenidos. Cuando hemos estado viendo a la CNN, al New York Times, publicando fotos que no son de las protestas, sino que son de los revolucionarios pacíficamente defendiendo, ahí, bueno, imagínate, está amplificando y está generando una imagen distorsionada, pero la legitima. No es lo mismo que decirlo en las redes sociales, donde se supone que cada individuo lo que tiene es un altavoz, esto los amplifica, ¿no? Y así están otros actores, los youtubers, los políticos, o sea, todos esos actores que intervienen en el espacio público. Pero esta guía estratégica tiene elementos que son muy importantes y que tienen que ver con este diseño de política, ¿no? Por ejemplo, demanda enfoques creativos que se basen en todas las fuentes. Ahí estamos viendo cómo está de alguna manera interpretada esta voz coral, y la palabra creativo no es casual. Si uno busca, por ejemplo, el famoso documento que emite el grupo de tareas para la Internet de Donald Trump, que de alguna manera es la continuidad del famoso grupo de tareas que se organiza con Obama, no habla de generar contenidos en abstracto, sino contenidos creativos, que quiere decir que comuniquen. O sea, si usted se pone a decir y a repetir frases y consignas en Twitter, no va a comunicar. O sea, necesita ser creativo. Por ejemplo, hoy estábamos viendo una campaña anclada a la palabra libertad. Entonces nos llamaba mucho la atención que el diseño, sabiendo que hay mucho dinero detrás, el diseño era muy artesanal. Eso lo hacen expertos que saben bien cómo se diseña y lo hacen a propósito. ¿Para qué? Para decirlo, esto es igual que todo lo demás, esto aquí no hay laboratorios. Eso lo crea la gente común. Lo vimos, por ejemplo, con Bolsonaro. Bolsonaro solo utilizó 6 segundos en la televisión de Brasil durante su campaña meteórica de 2 meses. Y siempre salía haciendo directas donde era lo más artesanal del mundo, o sea, se movía el teléfono como lo haría cualquier hijo de vecino. Eso fue construido en laboratorio, ¿verdad? Eso transmite también un mensaje. Entonces, ese es un elemento, otra línea que vi en esta guía estratégica, que ahora releyéndolo hoy por la tarde cuando hablamos de esto. Fortalecer aliados. Trabajaremos con socios que piensen de igual manera. ¿Por qué? Hay cosas que a veces perdemos la perspectiva, o sea,
la Internet hay que verla en las escalas. O sea, hay una escala que es local, que usted puede tener muy blindada, ¿verdad? Puedes tener la mejor política, puedes tener una población muy cohesionada, pero al final dependes de, o estás permeada por una red transnacional donde te pueden construir fuera del país cualquier locura, cualquier matriz, cualquier estereotipo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Exacto, o como pasó con los ataques sónicos, los llamados ataques sónicos, el síndrome de La Habana, como le querramos llamar, que no había un cubano que se creía que aquí alguien tenía una pistola mágica para atacar un oído de un funcionario y el que estaba al lado no le pasó nada, ¿verdad? Eso, y sin embargo, bajo esa matriz, bajo esa escala, que no era la escala local, sino la escala global o la escala en términos de la audiencia o de la opinión pública norteamericana, sirvió para generar los pretextos que fueron escalando una serie de sanciones. Y hay un tercer elemento importante, igual la otra, los aliados que piensen como nosotros, o sea, como Estados Unidos. La derecha transnacional activada a la velocidad de un clic. Y por eso se emitían tweets desde Argentina o desde Madrid o desde Miami o desde México para convocar incluso las manifestaciones aquí, a decir horas, lugares. Es decir, era todo un entramado bien articulado. No, claro, y que además se mueven no por razón, o sea, por elementos racionales, sino yo odio el comunismo y esto es el comunismo y vamos a atacarlo. Y como tienen una red transnacional que te genera esta velocidad, y como los que mueven los hilos, lo que les importa es tratar de demostrar que no hay un consenso a favor del gobierno, a favor de la Revolución Cubana, o a favor del gobierno boliviano, o a favor de Podemos, o a favor de lo que ellos interpreten como ese enemigo, pues hay una organización que lo facilita y una red transnacional que lo facilita. Y esto hablaba un poco también de la degradación, o sea, es echarle la culpa al gobierno, de mostrarlo como incapaz de poder generar políticas públicas que resuelvan los problemas de un país. Está claramente escrito ahí en ese manual. Sí, exactamente. Mira, te generan lo que quieran, porque tienen los grandes micrófonos. Decía Ángeles Díez, ¿quién tiene el micrófono aquí? Y eso es muy importante, Randy. Nosotros no sabemos, y deben haberse organizado, qué pasó con el tejido de resistencia en los países que ellos bombardearon. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Irak, ¿qué pasó en Yugoslavia? Los libios. O sea, los que seguimos esa información diariamente sabíamos que ahí había resistencia, que en Irak funcionaban las cosas incluso en medio de un bloqueo brutal que en los que se morían los niños, pero después tiraron las bombas, acallaron todo eso, hicieron un gran desastre, no pudieron con esa historia, pero no sabemos qué pasó ahí. Por eso te digo la importancia que para ellos tienen esta trama transnacional que es inédita en la historia humana. Es inédita en la historia humana. Hay un tercer elemento que es clave en esta guía estratégica que dice, por debajo de este mundo está en desarrollo una revolución tecnológica. ¿Qué supone eso? Velocidad e interconexión. Cuando hemos hablado aquí de la guerra híbrida, ¿qué es? Es la guerra simultánea, en la guerra mediática, la guerra simbólica, la guerra económica, la guerra política, la guerra medioambiental, como pasó en Bolivia. Todo eso está en el manual de guerra no convencional. ¿Qué interconecta todo eso? La revolución tecnológica. Tú estás como un pollo sin cabeza detrás de una cosa tratando de resolver la otra y por aquí, por allá. Entonces, esa simultaneidad que hace que la gente vea puntos discontinuos, elementos aislados en un entramado muy perverso. Bien, aquí está en este diseño muy claramente, y no estamos hablando de los viejos halcones, estamos hablando de la actual administración de Joe Biden. Y ahí hay elementos que me parecen interesantes, Rosa. Por un lado, por eso es entendible que de pronto sale un tuit, o como decíamos el otro día, un líder de estos en la red, como este joven argentino, que siendo un muchacho de 20 años, de pronto se convierte en el gurú sobre Cuba para todos los medios transnacionales de la derecha. Es decir, este muchacho que genera tweets desde Argentina ya convocando a las manifestaciones en Cuba, de pronto es el experto al que entrevista, o lo mismo TV Azteca en México, que NTN 24 en Colombia, que las televisoras de Miami, se convierte en todo un experto sobre el tema de Cuba, un muchacho que supongo que jamás haya estado en Cuba. Y por el otro lado, entonces, viene un diario franquista como ABC,
suelte el bulo de que el viceministro del Ministerio del Interior ha renunciado y eso se convierte entonces en una avalancha en las redes sociales digitales. Es decir, hay ese trasvase, ese canal para articular un mensaje de acción sobre Cuba, de enfrentamiento a la realidad en Cuba, ¿no? Eso obedece a diseño, Randy. Funciona, o sea, estamos viendo gente que no todo el mundo está bajo la dirección estratégica ni recibe un cheque de nadie. O sea, hay comportamientos orgánicos, gente que piensa, por ejemplo, hay estudios de las movilizaciones en Brasil contra Dilma. Cuando se hicieron estudios en profundidad, ¿qué se demostró? La mayoría de la gente ahí no necesariamente estaba opuesta al gobierno de Dilma. Se presentaron en eso porque tenían un conflicto con algo, o porque protegían las ballenas, o porque estaban defendiendo el orgullo sobre el tema de la sexualidad, contra el racismo, etcétera. Y lo que pasa es que hay una conexión muy emocional de pronto que los engancha, más los mirones, etcétera. Pero aquí pasa como pasa en los estadios. Tú tienes un estadio con 30.000 personas y tienes 4 personas en lugares estratégicos que son los que empiezan la ola. O sea, genera un efecto de contagio. Y eso que pasa de manera natural, muchas veces o no, pero generalmente sí de manera natural, aquí se construye. O sea, hay operadores que construyen esto, hay diseños que se construyen y que están precedidos siempre por investigaciones. O sea, no es en cualquier momento en que se genera. Hoy yo tenía una conversación con un grupo de compañeros, de jóvenes, y estábamos hablando de esto. Qué casualidad que siempre pasan algunos de estos hechos cuando hay un campeonato de fútbol, cuando es Navidad. O sea, cuando hay alguna cosa que tú puedas generar una explosión en el que millones de personas no se van a enterar. ¿Recuerdas los bombardeos contra Irak o aquellos bombardeos quirúrgicos que se han hecho contra algunos países? Siempre sucedían en momentos en que la gente estaba distraída con algo. Eso no es casualidad. Hasta aquí estábamos en la Copa, el mismo día, sí. Entonces, nosotros estamos lidiando hoy en una nueva, efectivamente, realidad sociotecnológica con unos laboratorios que utilizan y que además está explicado en esta guía estratégica y en todas las guías estratégicas que se han hecho desde el año 2003, que favorece de alguna manera el hecho de que se pueda participar en una guerra, aniquilar a un enemigo sin que participe un solo soldado norteamericano. Y dentro de eso, ¿qué papel juega la manipulación, la fake news? De eso vamos a hablar, pero les propongo ver un material que nuestro colega Oliver Zamora hacía para Russia Today sobre cómo han utilizado la foto de una cubana revolucionaria que salió a las calles, e incluso hasta la comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para hablar de las protestas en Cuba. Betty, ¿cómo llegaste al lugar de los hechos? ¿En qué contexto se toma tu foto? A ver, desde hacía días ya, digamos que los llamados a la gente, ¿no?, a que saliera a la calle, a que se levantara contra el gobierno, había la intención de que los cubanos y las cubanas saliéramos a exigirle al gobierno determinadas cosas, ¿no? Pero ese día justamente, luego de que conocí la noticia de que en otras ciudades de Cuba había ocurrido, habían también influencers, de estos llamados influencers cubanos y líderes que son líderes dentro de la oposición en Cuba, que habían hecho el llamado a que La Habana se sumase, ¿no? Ellos sabían la necesidad, además, y la importancia de que si La Habana se levantaba, pues por su objetivo podría consumarse. Y antes de conocer incluso de que pudiese lograrse una manifestación mucho más masiva, pues yo decidí tomar las calles por mí misma, ¿no? De alguna manera. Salí, busqué mi estandarte, busqué mi bandera cubana y salí a la calle a exigir el fin del bloqueo y la defensa, por supuesto, a la revolución. ¿Cómo te enteraste que la foto había sido manipulada y cuál fue tu reacción? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Por amigos en el exterior, que fueron los que enseguida me comunicaron, me escribieron y me pusieron las fotos, ¿no?, de medios internacionales como Forbes, por ejemplo. La Forbes publicó mi foto como símbolo de las manifestaciones acaecidas ese día. Por supuesto, yo indignada, ¿no?,
molesta porque yo había ido allí justamente a lo mismo, ¿no? Entonces, ante esa manipulación, pues decido denunciar y condenar el uso de mi imagen en contra de algo que realmente no fue, algo que pasó, que es mentira, algo que es mentira. Entonces, pues decido denunciar a Twitter porque justamente Michelle Bachelet usó mi imagen, mi foto en la ONU, es alta funcionaria de la Comisión de Derechos Humanos, pues lo denuncié. Como consecuencia de esto, Twitter decide banear mi cuenta, silenciarme, sabiendo que también silencia la voz de muchos en Cuba que defendemos la revolución. Pero no fue el único caso de manipulación, tu foto. Hubo otros casos también de manipulación en cuanto a fotos, videos. Sí, incluso de manifestantes a favor del proceso revolucionario cubano fueron mostrados al mundo como parte de los manifestantes en contra del sistema. Fueron manipulaciones burdas porque se evidenciaba al pueblo con las banderas cubanas, identificados con su bandera como símbolo de soberanía, de independencia. Sin embargo, estos grupos que salieron a manifestarse en contra de la gestión del gobierno con respecto al tema de la pandemia y todas esas las situaciones relacionadas con la escasez que se lo achacaban al gobierno, no se apropiaron de símbolos nacionales para poder manifestarse, ¿no? Se contrastaba una y otra. Simbología, qué banderas usan uno, qué banderas usan otro. De eso vamos a hablar después con Anita Saladriga. Pero Rosa, este tema de la fake news, porque a veces uno dice, bueno, por un lado construyen la realidad, te muestran solo una parte de la realidad para intentar construir un discurso. Y si le tiran a las piedras a la policía, te ponen no a las piedras a la policía, sino a la policía respondiéndole a los que la agredieron. Para hablar de represión, para hablar de enfrentamiento. Pero por otro lado, ¿por qué generar toda esta cantidad de fake news? ¿Qué efecto puede tener en un contexto como este? Les ha sacado muchos réditos, lo que tratan es de crear confusión, pero creo que esta operación les salió mal. No sé si viste el investigador norteamericano que decía que ya habían llevado a un nivel increíble la fake news cuando pusieron la imagen, Fox News borra los carteles en medio de una conversación entre dos políticos. Con Ted Cruz, nada menos. Exactamente, que ya es el colmo, o sea, poner la manifestación revolucionaria como si fuera contrarrevolucionaria y además le borran los carteles. Y hemos visto mucho de esto, o sea, ya la fake news llevada a cosas exorbitantes. Al punto ha sido tan brutal que las propias publicaciones han estado reaccionando. Hemos visto los fact-checkers de algunas agencias cablegráficas que han ido detectando esto y ya no se confían en qué cosa está diciendo, porque la otra cosa que pasó fue que al no lograr mantener las protestas más allá del domingo, pues tenían que mantener la narrativa y entonces usaban y reciclaban este tipo de noticias falsas, que es verdaderamente una epidemia. Y aquí hay otro elemento que sí nos hablaban mucho nuestros compañeros de América Latina, sobre todo argentinos, ecuatorianos, que dicen que frente a estos mecanismos que al final también son, que usan inteligencia artificial, se genera lo que Marx llamaba la general intellect, o sea, la inteligencia general. La gente aprende. La gente aprende cuando tú ves que todo el tiempo te están pasando, la gente empieza entonces a tratar de que no lo manipulen y ahí se produce una pedagogía que es, yo creo que es lo que hemos estado viendo, no solo para nuestro pueblo, para los cubanos, sino en general también para los medios de comunicación, porque imagínate, han caído todos los grandes, CNN, Washington Post, el New York Times, Independent, o sea, todos. Entonces, eso también ha sido un elemento importante, haber hecho esa denuncia con la rapidez que se ha hecho, con lo que te demuestra que tenemos una población que aún con esta guerra, que es muy asimétrica, no está inerte frente a estos procesos de manipulación que hemos vivido no ahora, sino por más de 60 años, ¿no? Gracias, Rosa. Seguimos nosotros en esta mesa redonda.
La tarea normalmente consiste en alterar o degradar las capacidades militares del adversario con el propósito de hacerlas más vulnerables a la posterior introducción de fuerzas convencionales que iniciarían la invasión. Estados Unidos puede ejecutar acciones o transmitir mensajes para incrementar los disturbios y la degradación de las capacidades de su adversario y a su vez resquebrajar su moral, unidad y cohesión. Estas acciones pueden incrementar la deserción, la rendición y los malos entendidos entre sus oficiales. El uso de estas técnicas incrementa la posibilidad de que ocurra la desintegración de unidades del adversario al punto de rendirse y no ofrecer combate. Manual de guerra no convencional del Ejército de los Estados Unidos. Al pie de la letra se siguen cada uno de estos procesos que han tenido lugar en los últimos tiempos en diversas partes del mundo y que ahora se intenta pues ejecutar contra Cuba. Por cierto que entre esas, en ese manual se habla de las guerras limitadas que ha desarrollado Estados Unidos y habla de Cuba, la etapa de los años 60 y cómo eso es un modelo también para lo que Estados Unidos ha pretendido hacer con este país. Y se trata, doctora Hilda Saladriga, de una guerra en la que lo simbólico, la degradación, lo moral, pudiéramos decir lo emotivo, tiene elementos sin duda centrales en cómo se desarrolla. ¿Qué valoración hacer de todo este proceso que se ha estado viviendo y cómo lo simbólico constituye un elemento central de todo este proceso? Buenas tardes, Randy. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio y un poco también a contribuir a que nuestra población en general, los jóvenes sobre todas las cosas, pues se acerquen un poco a estos temas con la suspicacia de que se están viviendo, o sea, vivimos en un mundo muy complejo y que es un mundo extremadamente visual, que es un mundo que está, hay que decirlo sin exageraciones, dominado por un simbolismo muy fuerte. O sea, hace mucho tiempo ya se ha descubierto por las investigaciones sociales, en sentido general y también las humanísticas, de todo lo que significa el manejo de la realidad social y, por tanto, cómo se producen construcciones e interpretaciones de esa realidad. O sea, nosotros realmente, como seres individuales y como seres sociales y grupales, no hacemos realmente una total, tal cual copia fiel de lo que sucede en nuestro alrededor, sino que nosotros somos seres humanos que vivimos en colectividad, que hacemos construcciones colectivas y nos vamos reapropiando como grupos de discursos, de narrativas, de lenguajes, de palabras, de visualidades. Y eso, efectivamente, pues ya está demostrado que funciona de esa manera. O sea, cómo funciona todo esto y qué articulación tiene. Incluso la propia teoría de la comunicación ha ido evolucionando, en algunos casos, de posiciones muy funcionalistas a posiciones mucho más interpretativas, a ver la realidad mucho más compleja, pero esto justamente también es utilizado para estos procesos. Sucede que efectivamente al saber el valor que tiene lo cícnico visual en todo este elemento, pues es empleado en esta construcción. Es importante que la población aprenda, y eso es un poco una tarea pendiente, que estamos todos los días asistiendo a una realidad de un alto desarrollo que aquí la colega Rosamira nos ha explicado muy bien, tecnológico, que tiene bondades pero también tiene perversidades. Y que en el caso de la comunicación, porque en el ámbito, digamos, más científico-técnico y tal, la comunicación y la tecnología pues tienen otros roles más, digamos, que benévolos y tal. Pero en el campo de la comunicación es muy utilizada para la construcción de una realidad a partir de los propios artefactos, a partir de los propios software, a partir de los propios sistemas de diseño. Por tanto, es muy fácil montar y desmontar la realidad. Y entonces la pregunta sería, ¿ante qué me estoy exponiendo yo? ¿Ante qué tipo de producto comunicativo? ¿Es un producto que es real? Yo creo que es un poco iluso e ingenuo a esta altura, que estamos hablando del siglo XXI, creer que lo que nos estamos presentando en estos medios fundamentalmente pues es una realidad tal cual. Esto me quiero detener aquí por algo importante. Una de las cosas por la que más atacan a los medios cubanos es en que los medios cubanos suelen ser un poco lentos, para decirlo de una mirada crítica, ¿no?, en torno a ofrecer informaciones, determinadas proyecciones oficiales, porque Cuba ha tenido como estandarte fundamental una ética, una axiología, una ética a la hora de emplear esos medios de cara a su sociedad.
los tiene considerados como actores sociales, aunque esto también es criticado. O sea, en este mundo tenemos que tener claro de que contra Cuba hay que criticarlo todo. Lo bueno y lo malo que hagamos se va a criticar. Eso es parte de un dicho popular, una canción y tal. Entonces, a partir de eso, hay que entender que tener una ética ante el comportamiento de un elemento que es público, que responde a los públicos, que no trata de manipularlos, que no trate de tener reglas que sí son utilizadas constantemente en la producción global, que han trasvasado la producción ficcional, por ejemplo, las películas, las series, los melodramas, para pasar al mundo noticioso. Ya hace mucho tiempo, hace ya casi más de 20 años o más, estamos asistiendo a la espectacularización de la noticia. Era un género, el periodismo como tal, como práctica profesional, y la noticia como su obra fundamental, que era lo inmediato, lo que ocurría, se trataba de captar tal cual, de referir tal cual, y en eso iba la vida del periodista, iba su ética, su profesión. Resulta que esa no es la forma de trabajar ni los grandes medios, como lo hemos podido ver acá, ni todo el sistema que se monta en torno a esos grandes medios, que a la postre son los dueños. Porque efectivamente el espacio radioeléctrico y el espacio digital de Internet no es un espacio público, es un espacio completamente privado. Y quien pone el dinero es quien controla lo que por ahí fluye o no como forma de información. Y las maneras de construir esa comunicación. Yo siento que la necesidad de que se entienda por parte de nuestra ciudadanía, del tejido social cubano, de qué va hoy el sistema mediático y su forma de trabajar. Es una gran industria cultural que ha hecho de una de las prácticas, diríamos que es más seria en el sentido del apego a esa sociedad a la que se debe, del apego a lo público y sus intereses fundamentales, que es el periodismo, porque bueno, hay otras prácticas de producción comunicativa como la publicidad, que sabemos que es lúdica, donde siempre ha habido terrenos de disputa porque ha tendido a manipular muchas veces el mensaje que construye, y ahí siempre ha habido como que son los dos polos de producción comunicativa que siempre han tenido sus grandes diferencias. Uno se dedica a construir realidades, sueños para consumir, y por tanto, pues ahí vamos en un camino hasta manipular esa realidad, incluso con la subliminalidad, al punto de que se emitieron leyes que la sancionaban. Por ahí también andaba la propaganda política. Recordemos que es histórica, como la propaganda política ha usado todo tipo de resorte con el fin de lograr confundir, y no estamos lejanos de nada de eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Que esas prácticas comunicativas que han usado métodos bastante poco legales, bastante poco éticos, se han ido trasvasando hacia la noticia. Y entonces ya hoy hablamos de fake news, e incluso hasta de infoxicación, que también es altamente peligroso, y quiero llamar la atención sobre eso, porque la infoxicación es también una forma de nublarte la vista, de no saber para dónde escoger. Saturarte los sentidos. Entonces, en toda esa mezcla, usted no sabe hoy, por ejemplo, si este hecho realmente fue un accidente que ocurrió o realmente tiene una exageración y una construcción por detrás. Y entonces, esa fotografía que le muestran, y sobre todas las cosas, la apelación a esa construcción de la realidad que tiene subyaciendo el empleo de elementos de corte simbólico que van, y eso es importante también suscribirlo, desde las palabras que se emplean, cómo se emplean esas palabras, el orden que se le dan en la retórica, el orden que se le da en la narrativa. Por otra parte está el uso de la imagen y la gráfica, está la propia edición y el montaje que se hace de toda esa, de las imágenes, de los sonidos, de los audios que se ponen. Y entonces, bueno, ante esto la población dirá, bueno, pero ella nos está, ¿qué nos está pintando? Estoy pintándoles, dibujándoles simplemente lo que está ocurriendo en estos momentos en la producción de las industrias culturales, donde hay, además de todo, una exacerbación a la violencia, que recuerdo hace unos años atrás algunos investigadores nos reuníamos para discutir si los medios eran generadores de violencia o la realidad de la vida era violenta. Y la conclusión a la que llegamos era que ambas cosas estaban dándose de la mano y por tanto había ese tipo de lenguaje. Y lo otro es ese uso de buscar qué es lo que puede llegar a los sentidos de las personas. O sea, Estados Unidos, que es en gran medida el origen de muchas de estas doctrinas, bueno, incluso de este manual que estamos asistiendo acá, es un sistema político
que ha trabajado ideológicamente mucho con la teoría de los efectos. Teoría de los efectos que algunos dirán, pero es que está pasada de moda. No, la teoría de los efectos no ha pasado de moda. La teoría de los efectos lo que ha sido una teoría que además ellos han trabajado muy bien, la han estudiado muy bien y lo que han ido es, o sea, la siguen estudiando, la siguen buscando, tiene su base en el conductismo, pero la han ido matizando con otros componentes del interaccionismo simbólico, que también, por supuesto, tiene una matriz muy importante también en los Estados Unidos, y por ahí han ido articulando prácticas, y como bien me explicaba mi colega Rosa Miriam, todo esto es un gran laboratorio. Un gran laboratorio que se diseña, se estudia, se valora, se calcula muy bien el efecto que se desea, que se espera cumpla, y a la vez después se hacen las mediciones correspondientes en torno a qué obtuve de lo que estábamos buscando. Y forman a los actores de esa estrategia, ¿no? Exacto. Los preparan, los instruyen, los forman. Bueno, y lo financian. Otra cosa importante que quiero destacar con esto que planteas, y es lo interesante que resulta cómo se ha ido trasvasando también a la producción comunicativa en todos los órdenes, incluyendo ahora con el Internet, incluso la famosa transmedia, o sea, la transición en el empleo de todos los medios, que es lo que hace que el ecosistema mediático sea mucho mayor, más amplificado, pero no, aunque nos hacen creer, y eso es importante, nos venden una realidad aparentemente diferente, pero no lo es en la realidad. Lo que sucede es que al articular el discurso buscan diferentes maneras de expresarlo, pero la esencia que subyace es la misma. Entonces hay una construcción muy clara, o sea, lo que tenemos es que buscarle una manera de expresión diferente, y por eso estamos viendo acá que existen, cuando usted los clasifica, pues fake news. Bueno, pero ¿qué es lo que está en el eje fundamental? El régimen socialista, el socialismo está fallido, ha fallado, en Cuba le sigue funcionando. Bueno, pues tenemos que seguir suscribiendo que es un régimen fallido. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Entonces, cuando usted se da cuenta, son las mismas líneas de contenido, de intencionalidad, porque aquí esa es la otra parte importante. Hay un contenido, pero un contenido que se trabaja con intencionalidad a partir del uso y la manipulación de las palabras, de las imágenes, de las frases, buscando que tocar eso que tenemos nosotros como seres individuales, pero que también construimos socialmente como colectivos, como grupos, como sociedad, que es nuestros sentidos de pertenencia, nuestra identidad, que es tocar las fibras emocionales. Por tanto, se va a buscar, porque ha pasado, ya quiero acabar esta idea, ha pasado el melodrama, que nada más lo veíamos en las novelas, y después las series con sus lógicas, ha pasado también a la parte informativo-noticiosa, que obviamente tienen crónica, o sea, la crónica y el reportaje nosotros sabemos que son géneros periodísticos que tienen un poco de narrativa diferenciadora, pero es que ahora no es tan diferenciadora. Pero por eso te construyen escenas como esa del supuesto, la supuesta persona que la policía va a la búsqueda porque ha estado en las manifestaciones, ha tirado piedras, ha hecho cosas, y después presentan como si lo hubieran asesinado en su casa en Cárdenas. Y crean una narrativa, nunca se ve la persona, nunca se ve que lo haya asesinado, pero se crea esa narrativa para intentar hacer ver un país represor, un país que asesina gente, un país que crea una represión violenta contra su propia población, ¿no? Con relación a esto, yo he estado analizando los sucesos. Digo con total propiedad que a nivel global, en este momento, y nos podemos ubicar concretamente en nuestro continente. Si miramos el contexto latinoamericano, a qué hemos asistido en los últimos 2 años, incluyendo en momentos de pandemia. Hemos asistido a países que tienen situaciones de precariedad que con mucho rebasan la situación que Cuba tiene, y que es una situación de carencias, pero una situación de carencias que ha sido generada fundamentalmente por un cruel bloqueo que no ha tenido ningún país de estos de América Latina, que han disfrutado en su momento de procesos neoliberales previos, el costoso precio de dictaduras militares que desaparecieron a miles y miles de personas y que en ese momento fue silenciado, nadie se enteró, nadie supo nada. Bien, porque ese es el otro tema. ¿Qué se construye y qué es lo que se circula? Porque noticias puede existir y pueden existir muchas, pero ¿cuáles son las que se ponen y cuáles son las que más se difunden? ¿Cuáles son las que más se circulan? Y aquí viene un nivel de complicidad
¿ya? Entre quienes también desean una cuota de protagonismo para entonces estar en esas redes. Yo creo que ha habido, y en esto podemos después seguir abundando un poquito más, una especie de intento, y si no por ahí ha andado la cosa, de llevar hacia la opinión pública internacional un referente cubano parecido al escenario, a lo que ha pasado en otros países, para descontextualizarlo y llevarnos entonces hacia ese plano. Y ahí pudiéramos después seguir hablando interesante porque es parte de la manipulación. Y cómo reapropiarse de símbolos, cómo poder intentar transformar símbolos. Es decir, las dictaduras fueron muy rechazadas en América Latina y desaparecieron gente. Bueno, hay que hablar entonces de desaparecidos en Cuba para intentar vincularlos a esa dictadura. Hubo movimientos sociales o de madres o de otros tipos en América Latina. Bueno, ¿cómo construimos algo así similar en Cuba para que pueda funcionar en este escenario? O hablar de reconvertir consignas revolucionarias, consignas de izquierda en consignas de esos movimientos que son generados desde los laboratorios de Estados Unidos. Pero todo eso, por supuesto, tiene un impacto y genera un discurso de odio del que me gustaría también hablar en esta mesa redonda. Siga con nosotros en nuestro programa de hoy. Los efectos combinados de dos líneas interrelacionadas de esfuerzos generan a la larga los resultados finales de una campaña de guerra no convencional. Estos esfuerzos son el conflicto armado y la subversión. Todavía no ha llegado la policía, caballero. Estamos esperando que la policía no pierdan el control en serio para poder lograr lo que nosotros queremos. Ya calentamos la moneda. Nosotros que se caliente todo esto para que se parta más ahí. Esto es lo de nosotros, ya. Y nosotros, claro. Bueno, esta es parte de algo que ocurrió en La Guinera el otro día. Y si escucharon bien, el audio puede haber tenido eso, pero es una directa que se estaba haciendo. Y la persona que había estado en la calle agitando, pidiendo que salieran más, que se unieran, dice en ese momento: tranquilo, ya nosotros hicimos lo que nos tocaba, calentar. Ahora aquí atrás, no te metas en ese tumulto. Y yo creo que es un poco la expresión de cómo funciona esta red de Rosa, cómo poner en función de esos propósitos pues a las redes sociales. Es decir, calentar para que la gente salga, destroce, haga lo que quiera. Nosotros estamos desde atrás filmando, poniendo, tratando de construir esa realidad. ¿Cómo es posible que ese discurso, que los discursos de odio que se han multiplicado por miles en las redes en estos últimos días tengan presencia, sigan ahí y sin embargo esta muchacha que sale a la calle, que denuncia que le han utilizado su imagen para dar una posición contraria a la de su posición política, le censuran su cuenta de Twitter? ¿Cómo funcionan todos estos mecanismos? A ver, parte de lo que ha cambiado, y la profe Hilda ya lo adelantaba, es que se trabaja mucho con las emociones y con las percepciones. Es decir, en Facebook, por ejemplo, Facebook es una red y eso está muy documentado, la intervención de Facebook en montones de contextos políticos, incluyendo el norteamericano, los ataques, recordaremos, en enero al Capitolio o en Myanmar, en otros contextos, en Filipinas, donde se ha utilizado esta red en particular para lo que ellos llaman el calentamiento o la erosión y la emocionalidad. Lo vimos, por ejemplo, en las guarimbas del 2017 en Venezuela, que yo creo que es un clásico, donde hubo incluso campañas específicas para grupos específicos, por ejemplo, los adolescentes entre 13 y 18 años, todos los días salían 30, 40 muchachos de estas edades a atacar a la Carlota, que estaba en el centro de la ciudad. Yo recuerdo las declaraciones de Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, explicándole a la población cuando capturaban a estos muchachos, los llevaban, los entrevistaban, y lo que ellos contaban era, no tenían una percepción de riesgo, en realidad decían que estaban jugando deportes de riesgo, ¿no? Y cómo trabajando también las percepciones desde el lado popular, desde el lado bolivariano, se hicieron campañas llamando a las madres a que cuidaran a los hijos, a que evitaran que se expusieran de esa manera. Cómo se trabajó, por ejemplo, la estética
Porque aquí no hemos hablado, aquí esta arquitectura trabaja con las percepciones y las percepciones con determinadas estéticas. En Venezuela se llegó a crear una especie de estética del guarimbero, que reproducía, por ejemplo, los códigos visuales de Juego de Tronos, que era una serie que era muy popular en esos momentos, con los escudos. Recordaremos las fotos de esos momentos. Es decir, hay un trabajo que tiene que ver con pasamontañas, encubiertos, como ahora incluso se ha reproducido en esta circunstancia. Bueno, los expertos están hablando de que con esta nueva revolución sociotecnológica, donde tenemos estos medios que son aparentemente transparentes, la comunicación es una era, yo creo, de oro de la comunicación, en el sentido que aparecen unos medios que no solo te permiten informar, sino interactuar, movilizarte, dar la apariencia de que tenemos muchos amigos, de que nos comunicamos, etcétera, y hablan de que estamos regresando a una especie de edad prealfabética. Es decir, la gente no se comunica con el alfabeto, sino se comunica ya directamente con las imágenes. Y hay estudios, o sea, todo esto está, a pesar del corto tiempo, porque estamos todavía en el bebé de la Internet, de esta sociedad, ¿verdad? Si los más viejos tenemos un poquito de memoria, no hace tanto estábamos usando por primera vez el correo electrónico. Bueno, hay estudios que demuestran que uno necesita 1 segundo para ver y 7 segundos para comprender. La lectura te obliga a la inmersión, tienes que esperar, pensar, descodificar, pero la imagen no. La imagen te genera una emoción momentánea. Entonces, si tú pones parte de la realidad, los llamados encuadres, obviamente ahí siempre hay un sesgo del que lo hace, del que lo dice. Si además de eso tú estás en un contexto social complejo, si estás siendo víctima de un proceso de intoxicación, que lo que trata es de neurotizar a la gente, estás en una pandemia, tienes problemas económicos que se han agudizado, etcétera, eres muy proclive a la ira, ¿verdad? Y por supuesto de la ira llevas al odio, donde ya tú no ves nada, tú lo que ves es alguien que es el responsable, o crees que hay alguien o algo que es el responsable de los problemas que tú tienes que están fuera de ti. Entonces, todo eso se diseña. Hay, por ejemplo, nosotros hemos publicado lo publicamos en Cuba Debate, también en otros proyectos, el famoso proyecto Embers del gobierno de los Estados Unidos, que qué cosa es una especie de estación meteorológica de pronóstico, pero en vez de pronosticar el clima, pronostica los estallidos sociales. ¿A partir de qué? De cómo la gente se expresa en las redes sociales, particularmente en Facebook y en Twitter. No son lo mismo. Facebook es un canal de eso, del calentamiento, de generar las directas con esto, emoción, de que tú estás ahí, entonces estás en tu burbuja y te crees que esa es toda la realidad, porque tu relación con los medios es eso. O sea, que es para todo el mundo, cuando en realidad tú estás encerrado en tu propia burbuja. Y este proyecto Embers era capaz de pronosticar un estallido social en América Latina, y eso es una investigación del año 2014, después no se habló más nunca de eso, de Newsweek, se le fue la lengua ahí. Bueno, con una semana de antelación habían pronosticado, por ejemplo, estallidos en Venezuela y en otros lugares, porque claro, tú estás además con sistemas que están palpando qué está pasando en cada cuadra de un país, incluso en cada casa. Hay estudios que demuestran que una familia donde hay un adolescente, un anciano, están todos en las redes sociales y sin embargo no están en la misma burbuja. Pero hay estos sistemas que te permiten saber con una mirada de pájaro la Big Data, qué está pasando. Y eso, la Big Data es la pila de datos que usted deja en un vaso. La inteligencia artificial es la que te separa cuáles son las moléculas que hay ahí. Y esta molécula tiene 17 años y le gusta pescar y entonces es muy complicado. Estamos trabajando, estamos lidiando con esos sistemas que no son omnipotentes. Porque en la historia humana, durante toda la época de esa historia, hay sistemas con unas altas tecnologías que no han podido contra un pueblo organizado, un pueblo que conoce lo que está pasando, un pueblo cohesionado. De ahí la importancia de los llamados a la unidad, de ahí
lo que ha imantado este país, las imágenes de pidiendo, cosa que no pasó ni el 11 de septiembre del 2001. Nosotros no vimos a los emigrados iraquíes pidiendo que bombardearan a su país. O sea, pedir que con todas sus letras que caigan bombas. Es decir, yo creo, y en un pueblo que es con una cultura política, con una historia tremenda, eso nos ha imantado mucho, pero necesitamos la construcción de un pensamiento crítico que, fíjate, que no es salirnos de las redes. Eso no va a pasar. Llegó para quedarse. Tenemos poblaciones enteras, sobre todo jóvenes, que sus relaciones de confianza, su vida, la internet es como tan cotidiano y tan excepcional como un árbol. O sea, hay que lidiar con eso, apropiarse de eso, pero hay que tener un pensamiento crítico. Yo creo que estos procesos ayudan. El hecho de que la gente haya entendido que la fake news, o sea, que te ponen a una manifestación revolucionaria como que te manipulan, es decir, ha sido pedagógico para este pueblo. Y yo creo que, bueno, el desafío es apropiarnos de esa cultura y generalizar este conocimiento para poder interpretar estos procesos. Y entender todo lo que está detrás, porque el propio manual de operaciones especiales, el propio manual de guerra no convencional de los Estados Unidos dice algo para tenerlo en cuenta de lo que la imagen de que se crea de represión. Cuba hay represión contra supuestos manifestantes pacíficos. ¿Qué dice el manual de guerra no convencional? Las fuerzas de la resistencia deben realizar operaciones de forma que conlleve a la respuesta enemiga en represalia. Si ocurre la represalia, la resistencia puede explotar las consecuencias negativas y ganar mayor simpatía y apoyo de la población al resaltar que, en nombre de esa población, los sacrificios y vicisitudes de la resistencia se incrementan. Si la represalia no es efectiva o no tiene lugar, la resistencia puede utilizar esto como prueba de su habilidad de realizar combates efectivos contra el enemigo. Adicionalmente, la resistencia puede promover la imagen de la incapacidad o reticencia del adversario de emprender acciones en represalia debido a su debilidad, lo cual desmoraliza a las fuerzas del adversario y fomenta la idea de su eventual derrota. Está ahí en el manual de guerra no convencional. Frente a eso, Hilda, ¿cómo enfrentar un lenguaje de odio, un lenguaje de linchamiento, un lenguaje de ataque a todo lo que huela a patria, a revolución en Cuba? ¿Cómo enfrentar y cómo hacerlo de una manera creativa también? Mira, aquí hay dos cosas importantes. Bueno, puede haber muchas más, pero yo me dibujo dos en este momento. Una es volver a nuestras raíces. ¿Qué somos como pueblo? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué nos caracteriza? O sea, Rosa nos decía ahora magistralmente que efectivamente hay que crear un pensamiento crítico. Yo creo que efectivamente, y también nos hablaba del aprendizaje, nosotros tenemos que ser generaciones que ante los desarrollos sociotécnicos que estamos enfrentando tenemos que aprender todos los días. No es un tema de que yo aprendí y me fui, no. Cada una de estas cosas nos tiene que enseñar a trabajar con esos artefactos, pero también a buscar en nuestros recursos emocionales qué nos queda, qué humanismo, qué tenemos, porque no somos máquinas. Y entonces hay que interactuar con esos espacios, pero hay que hacerlo con los sentimientos, con nuestros elementos, humanos. Una de las cosas que tiene, y esto que quiero seguir suscribiendo, porque nuestra población tiene que entender que el llamado que se está haciendo al aprendizaje artefactual y al aprendizaje emocional forma parte de una cultura que tenemos que ganar todos, porque lo que no puede pasar es que el odio al que me está incitando alguien, bien, por muy mal que yo esté, por muy mal que yo me sienta, y yo no soy Calviño, a quien respeto mucho en el orden psicológico, pero en el orden sociológico y también asociado a los procesos comunicativos, yo no puedo permitir que me fracture una amistad de años, que me fracture una relación de familia, y en estos procesos se han fracturado relaciones humanas. Entonces, ¿así somos los cubanos? No, los cubanos no somos así.
Los cubanos, donde quiera que estamos, somos seres solidarios, somos seres que tenemos que eso es parte de nuestra identidad. Entonces, ante el discurso del odio hay que frenar, hay que pensar cuántas cosas están por encima de ese odio al que nos ama. La pregunta está, ¿y por qué ese odio? ¿Y por qué ese odio tiene que venir hacia mí? ¿Por qué yo tengo que apropiarme de eso cuando realmente no lo es? Bien, yo agregaría incluso a estos procesos que no es casual que en Cuba se den sucesos casi siempre en el verano, porque el verano es el momento donde más calor hay en Cuba climatológicamente, donde además tenemos un estado de irritación en sentido general. Con el caso de la pandemia, es muy difícil la situación de encierro y de desasosiego que tenemos, pero hay que pensar siempre en el lado humano de las personas, hay que anteponer esos valores. Entonces, desde el punto de vista, yo creo que humano, hay que apelar a esos elementos. Ni en los mayores grados de desesperación uno se pelea con su hermano, puede pelearse, pero tiene que reconciliarse. Eso es muy importante. Hay que buscar al discurso del odio no se le puede seguir dando discurso de odio, es el mensaje que quiero transmitir. Al discurso de odio hay que buscar un discurso de la reconciliación. Comunicativamente hablando, tenemos que acudir a palabras bellas. Nuestro país es un país que efectivamente está ahora mismo pasando por momentos muy difíciles, tiene imágenes muy, podemos decir que desagradables, pero tiene también imágenes muy bellas. Nuestro país es un país que tiene como una de sus joyas más preciadas, su seguridad ciudadana, su estabilidad, su tranquilidad. Bien, ¿por qué viene? ¿Por qué se viene a buscar la desestabilización? ¿Por qué se viene a buscar el dañar la imagen de esa tranquilidad ciudadana? Entonces hay que pensar en esos elementos. Hay siempre que pensar por qué. Hay que preguntarse siempre el porqué de esas cosas. Y en la parte creativa, yo creo que el ser humano, más allá de la tecnología, la creatividad es el ser humano, que es capaz de generar esa tecnología, esos soportes. Y además, en el campo comunicacional es quien desarrolla, digamos, todas esas formas expresivas. Y además es capaz de captar de la naturaleza humana y de la naturaleza en general lo más bello que puede tener. Entonces, yo creo que nosotros estamos necesitando tener esa capacidad creativa. Este es un pueblo que ha mostrado una tremenda inventiva para poder sobrevivir. Es un pueblo resiliente, por lo tanto, que es capaz, tiene resortes a los que tiene que acudir. Bien, y a partir de ahí, entonces, con esos elementos, hay que apelar a esos elementos para poder, incluso comunicativamente, a veces no nos damos cuenta y alzamos la voz, no nos damos cuenta y las palabras que usamos no son de afecto, y entonces no nos tratamos bien, y es un problema de educación formal, es una forma de comunicarse, a veces los gestos, la manera en que nos tratamos, en que nos miramos, en que nos damos, es que también la pandemia ha sido muy cruel, porque el cubano es un ser que es muy activo, el cubano es un ser muy de tocarse, de mirarse, de abrazarse, de besarse, y llevamos casi 2 años sin poder abrazarnos, sin poder darnos un abrazo, un beso, y eso es comunicación no verbal, también muy bien estudiada, ¿verdad? Y también muy bien tratada sobre los medios de comunicación, o sea, llamar la atención de que el proceso comunicativo hoy es altamente complejo, porque cuando usted ve una imagen, usted está viendo muchas formas de comunicación encapsuladas, y que además no están encapsuladas de manera espontánea. Eso es incierto. Están encapsuladas de manera totalmente bien pensadas. Y entonces nosotros también tenemos que pensar en eso. También tenemos que tener un discurso que sea diferente. Tenemos que cambiar, a veces hasta la chabacanería, sin dejar de ser cubano. O sea, pensar en ese sentido. Yo creo que por ahí andan los resortes, y el llamado que puedo hacer, incluso por profesora que soy, no maestra, pero sí profesora, creo que lo más importante es que no dejemos nunca de aprender. Y con el aprendizaje, todos, en cualquier edad, tenemos que seguir aprendiendo de todas estas cosas, sacar el mejor rédito posible de todas las experiencias negativas que hemos tenido, y crecernos, pero con esa humanidad, con esa alegría que nos caracteriza y que nos ha hecho llegar hasta aquí. Incluso comunicativamente, hacer las cosas que estamos haciendo. Ese es el mensaje, porque yo creo que a pesar de la situación hay que ser optimistas. Tenemos muchos elementos para ser optimistas, y nuestra comunicación es una comunicación que le podrá faltar factura tecnológica, pero tiene mucho corazón y tiene mucho humanismo y tiene mucha precisión, es muy ética, y eso es muy importante. Es el amor contra el odio, la verdad contra la mentira. Esa es la batalla de la que se trata, la batalla donde deben vencer los mejores sentimientos. Y lo que le hemos contado, lo que hemos hablado de la guerra convencional,
no es cosa del pasado. La Guía Estratégica Interina de Seguridad Nacional, firmada por el presidente Joseph Biden en marzo de 2021, dice: mantendremos la capacidad de la fuerza de las operaciones especiales para que se enfoquen en las respuestas a crisis y para que prioricen las misiones de contraterrorismo y la guerra no convencional. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en nuestra mesa redonda. Nosotros volveremos mañana con un nuevo tema. Buenas noches. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión con las noticias más importantes de esta jornada. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Analiza gobierno cubano junto a los científicos impacto de la COVID-19 en edades pediátricas.